Shalom, Coroindim Alfredo, Toda. Saludos compañeros del grupo del curso de Historia Mundial 3, profesora Beatriz Joana Araya Siles. Para nosotros como grupo de exposición número 6 es un placer saludarlos y a su vez darles a entender que vamos a hablar sobre los temas sobre las repercusiones de los sobrevivientes de los campos de concentración y bombas atómicas. Este equipo de trabajo está conformado por los integrantes Michael Cantillano Herrera, Shirley Picado Mora, Cinia Varela Gamboa, Armando Vázquez Villalobos y su servidor Alfredo Cordero Alvarado. A mí me toca hablar algo referente a los campos de concentración. Para ello, antes de iniciar, vamos a decirles que venimos referentes a los diferentes personajes de la actualidad en aquel tiempo. Por ejemplo, aunque sientan que yo vengo en ropa muy ordinaria, tengo un elemento particular que traigo diseñado, que es esta pequeña insignia amarilla que dice Jude, que es el Judenstern en terminología alemana, que cual es la estrella de los judíos. Este pequeña insignia marca tenía que ser llevada por los judíos cosida en su ropa desde la edad temprana de los 6 años. Esto como para ser reconocidos en la sociedad, una sociedad que los discriminaba, donde por medio de un símbolo antisemitismo, como es considerado debido a sus persecuciones por raza, por credo, por cultura. Entonces, esta era la forma de reconocer a un judío en aquel tiempo. Debía ser así como lo ven ustedes aquí. Eran en esos tipos de insignias, así era como ellos vivían en ese tiempo, entonces la sociedad los podía reconocer. Ahora bien, para seguir avanzando con la exposición, les quise dar a entender esta pequeña frase encontrada en uno de los muros de uno de los campos de concentración y exterminio más grandes de los que han habido en ese momento, como fue el campo de Auschwitz-Birkenau. Esta frase fue escrita como les dije, en las paredes de esta. Dice que si existe un Dios, Él tendrá que rogarme a mí para que yo lo perdone. Wow, para mí me marcó mucho. Ya yo imagino ¿qué les puedo decir? La tristeza de esa persona al escribir esto. Estar en un hacinamiento con personas que tal vez no conocía. Estar recibiendo maltrato físico, psicológico, y estar esperando una hora de la muerte. Una muerte, me imagino que triste. Encerrado, esperando nada más que la cámara de gas haga su efecto. Entonces yo me imagino que, bueno, desde un buen punto de vista, si Dios lo perdona a uno, ¿cómo uno puede perdonar a Dios? Pero yo tratando de contextualizar lo que es esta frase, yo me imagino que el gran sufrimiento que tuvo que haber llevado a esta persona, el vivir este gran holocausto, este gran problema. Pero bien, avancemos. Campos de concentración. Nosotros los seres humanos hemos logrado grandes avances en la historia y la historia ha sido consecuente con ello. Medicina, deportes, han sido repercusiones buenas, pero también hemos tenido repercusiones muy malas. Y nosotros como profesores, en mi caso como futuros profesores sociales, está en nosotros, siento yo, darle al estudiante un punto de vista objetivo de por qué sucedieron las cosas, pero sin dejar de lado la parte humana, de qué fue lo que vivieron esas personas en ese momento. Y los campos de concentración no es la excepción. Traslademos nuestra imaginación en el año 1940. Formamos parte de una familia judía que se traslada en un hacinamiento, se traslada por medio de ferrocarriles en vagones que transportan a los caballos, animales, sin ventilación, unos encima de otro, a campos de concentración. ¿Y por qué campos de concentración? Porque ahí se asesinaba a toda la gente que iba a tener un fin específico.
o de la muerte. Es aquí donde se echa de ver el gran holocausto que ha vivido la humanidad hasta el día de hoy, donde murieron cerca de 11 millones de personas. Como le dice el escritor Daniel Goldhagen, el campo de concentración fue la institución paradigmática más terrible del horror nazi. ¿Y qué buscaban ellos? Pues fácil, ellos lo que buscaban era la erradicación de un problema social, como ellos lo decían ver que eran los judíos. Ellos buscaban hacer una limpieza social, debido a que eran considerados enemigos del Reich III por su raza, su apariencia, su credo, sus gustos políticos, que podía afectar en ese momento el sistema político de ellos. Sí, por eso eran considerados como enemigos. Entonces, como decía, los nazis para ellos los nazis consideraban a ellos como objetos. Entonces ellos buscaban la forma de erradicar ese problema. Y la forma fue asignándolos en campos de concentración. Los campos de concentración hay que tener claro dos cosas. Una vez son los campos de concentración y otra son campos de exterminio. Sin embargo, van a ser lo mismo. Van a tener un fin. Campos de concentración, llegar a las personas y les podían hacer trabajos forzados. Por ejemplo, hacer adoquines, cavar zanjas, limpieza de cuerpos que ya, por ejemplo, los que eran admitidos a la cámara de gas y los cuerpos tenían que limpiarlos, digo, sería deshacerse del cuerpo, cremarlo. Todo esto bajo una alimentación no apta a la cinecomida. Aparte de ello, sumémosle también que si había algún intento de escape, era la muerte. O sea, en resumidas cuentas, el campo de concentración y el campo de exterminio va a tener el mismo fin. ¿Por qué el campo de exterminio? El campo de exterminio, cuando llegaba el tren directamente donde recogía a los judíos y llegaba al campo de exterminio, se sabía que eso de una vez iba directo a la cámara de gas. Habían campos de exterminio demasiado grandes. Se empezó primero con el de Chelmo, en 1940. Luego se fueron abriendo otros puntos más, como por ejemplo, en 1942 se abrió Belzec, Sobibor, Treblinka. Pero hay un punto clave, que es el campo de concentración y exterminio de Auschwitz en Polonia, Auschwitz-Birkenau. Se estima que en este lugar, el cual era una fábrica, porque esos campos de concentración eran fábricas, así los que eran reajustadas para este fin, ahí se estima que aproximadamente se llegaron a asesinar por día 800 personas, 800.000 personas por medio de cámara de gas. ¿Por qué? Porque contaban con 4 cámaras de gas. Por medio de gases como usando el ácido prúsico o el ciclón B. Y ya si hablamos que en todo lo que fue el holocausto nazi se mataron cerca de 11 millones de judíos, wow, por algo se adivina, si alguien me quedo sin palabras. De llevar a cabo esta investigación me dejo sin palabras. Y a eso también le sumamos que, por ejemplo, los nazis querían elaborar una raza aria, pura, solemne. ¿Qué puede decir que así? Imaginémonos, vemos el prototipo en alemán, alto, 1,90 m, ojos claros, pelo macho. Y si usted era una familia judía, usted era el padre de familia y tenía hijos y eran gemelos, creían que los gemelos eran oro puro para ellos. ¿Por qué? Porque había un señor, Joseph Mengele, un médico considerado como el ángel de la muerte, que los
los ayudaba, no, perdón la palabra, que los exprimía, los utilizaba como para en experimentos científicos para poder obtener esa raza aria. Los dejaba en condiciones deplorables de alimentación, desnudos, se les sacaba mucha sangre. Estos son testimonios que escuché aquí en la investigación, porque ellos querían buscar el por qué se sucedía esa cosa y elaborar una raza pura y así lograr un exterminio total de la raza judía. Ahora bien, en los campos de concentración, aparte de los judíos, que era el mayor problema para ellos, también eran enviados los gitanos homosexuales, y que al igual que esta insignia, se les ponían insignias para identificarlos. A lo que estuve leyendo, por ejemplo, los homosexuales eran identificados con insignias de color rosado, los gitanos con insignias de otro color, verde, por ejemplo. También había insignias que, por ejemplo, se llevaban otros detalles que si, por ejemplo, venían con dos barritas horizontales, era que podría peligro, podría ser intento de escape. Pero en fin, hablar de campos de concentración, compañeros y profesora, la verdad, en lo que me concierne, es una triste historia que ha vivido la humanidad, porque al fin y al cabo todos somos una misma raza, la raza humana, con diferentes etnias, pero eso no le da la potestad ni el poder para una etnia sentirse superior a las demás, como lo fue en ese caso. Ya han pasado muchos años de este gran acontecimiento, de este terrible acontecimiento. Esperemos que no vuelva a suceder algo tan atroz. Y como hoy en día, los campos de concentración que quedan como son museos para recordar lo que ahí se vivió. Campos de concentración que de gran importancia, aquí los tenemos. Como ustedes pueden ver, todo lo que está en negro, ese gran imperio alemán en ese momento, el gran imperio nazi. Y en todas estas partes, por ejemplo, aquí tenemos Auschwitz, Chemnitz, importantes puntos de concentración. Hoy día museos, pero con una historia triste. De mi parte sería esto. Y dar a conocer que, por ejemplo, solo en Auschwitz, Birkenau, como les dije, murieron cerca de 800.000 personas diarias. Por 4 años que estuvo funcionando el punto. Más en Chemnitz, en Treblinka, imagínense la gran cantidad de muertos que hubo en este lugar. Todos esos puntitos rojos son campos de concentración, campos de hacinamiento, y al igual que también hay campos de exterminio. Compañeros y profesora, de mi parte un gusto saludarlos a través de esta virtualidad. Esto sería mi aporte. Estamos anuentes a cualquier tipo de comentario. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Hallo, mijn naam is Shirley Picado und ich werde darüber sprechen, wie der Alltag in einem KZ war. ¿Cómo era la vida en un campo de concentración? Una de las frases encontradas en un muro en uno de los campos. Si existe un Dios, Él tendrá que rogarme a mí para que lo perdone. ¿Cómo o qué tenía que sentir una persona para haber creído toda su vida en algo y dejar de creer? Si existía un ser bueno allá, ¿por qué no me ayudaba? Realmente no creían o dejaron de creer en la existencia de ese ser que podía ayudarlos algún día. Perdieron completamente la esperanza. ¿Y por qué? Vamos a ver un poquito de cómo vivían. Primero, la primera ejecución pública de judíos se dio de forma masiva. Se pusieron en una zanja, se llenaron completamente de personas y los soldados de la SS debían matar uno por uno. Esto generó ciertos traumas
y ciertos problemas mentales en los soldados. Hitler no quería psicópatas ni traumados en sus tropas, por ende crea los campos de concentración. A pesar del capital y el dinero que estos significaban, y era una organización enorme lo que había, él prefirió hacer esto antes de volver a generar el mismo daño en sus soldados. Los campos de concentración. La llegada, venían los trenes, los vaciaban, acomodaban a las personas en columnas, mujeres, hombres y niños. Veían quiénes funcionaban para laborar en los campos y quienes no funcionaban eran llevados de una vez a las cámaras de gas, y quienes sí funcionaban eran pasados a un salón donde los bañaban, los rapaban y les entregaban el uniforme a rayas. Estas personas llevaban maletas, llevaban todo su equipaje y todo eso se los quitaban. Todo lo que tenían, zapatos, ropa, solo podían tener el mismo uniforme a rayas que los demás. Los campos no eran cárceles. Arbeit macht frei. Trabajar te hará libre. Eso era lo que les decían. Todos dormían en barracas. A las 4 a.m. aproximadamente debían levantarse. Nadie se podía quedar en esta zona donde dormían. Tenían que salir al campo. Eran labores de campo, a veces eran fábricas, a veces de construcción. Los mismos judíos construyeron algunos campos de concentración. Además de esto, también eran los encargados de limpiar los crematorios y las cámaras de gas, por lo mismo de no traumar al soldado nazi. A la hora del almuerzo, en estas tazas que podemos ver acá, les servían un poquito de que era agua con sal, más o menos, y una hogaza de pan. Y luego tenían que volver a trabajar. Lo único que podían comer en todo el día era eso, y luego a seguir trabajando como nada. Además, si hacía sol, lluvia, nevaba, no importaba. Con su único uniforme, sin abrigo y sin nada, tenían que seguir trabajando. Además de vivir así, a veces eran tomados para experimentos. Este señor que está por acá, ahí donde ustedes lo ven con esa carita de yo no fui, es una de las personas más malvadas de la historia. Su nombre es Mengele, o su apellido es Mengele, y es conocido como el ángel de la muerte. Él era uno de los doctores de Auschwitz-Birkenau y el jefe de medicina de toda la parte nazi. Él se caracterizó por algunos experimentos y que se hicieron a lo largo y ancho de todos los campos de concentración. Primero, la fabricación y la mejora de la raza única. Intentaron cambiar el color de ojos, cambiar el color de piel, pero no como con cirugía plástica exactamente, a veces eran con inyecciones, a veces eran como intentando generar mutaciones en las personas que no siempre o realmente nunca salían bien. Casi siempre eran personas que terminaban con deformaciones o terminaban muertos. Luego, Mengele tenía cierto fetiche, por así decirlo, con los gemelos. Él quería llegar a clonar arios, que todos fueran arios y clonarlos. Entonces le interesaba cómo era posible el sistema de clonación en el útero, y entonces tomaba genes de los gemelos, partes de los gemelos, y veía cómo se podrían clonar. Normalmente los gemelos morían. De 1500 parejas de gemelos que tomó Mengele, solo sobrevivieron 200. Luego, los trasplantes. Los alemanes querían ir experimentando con la ciencia, querían llegar a perfeccionar sus técnicas. Por ende, todo lo que se les ocurría nuevo para hacer un trasplante lo aplicaban en los judíos. Les hacían trasplantes de corazón, de hígado, de páncreas, de piel, lo que fuera, ellos lo hacían y aquí hacían la prueba y el error. También pasaba esto con las enfermedades. La malaria, el tifus, el cólera eran 3 enfermedades comunes de la época. En aquel entonces no tenían cura. Se enfermaban a ciertos judíos con estas enfermedades
para luego experimentar las curas. Si bien Alemania o en este periodo se crearon muchísimos medicamentos y se avanzó mucho en medicina, fueron más las muertes que el avance que generó este proceso. Luego, la hipotermia. Ya se sabía el plan de invadir Rusia por Siberia, entonces Mengele quería ayudar a Hitler, creando la cura para la hipotermia, que no pudieran morir de frío. ¿Cómo iba a crear esta cura? Pues bueno, se le ocurría alguna combinación de medicamentos, alguna combinación de adrenalina, de hormonas, y se la inyectaba a los judíos y los dejaba desnudos en la nieve para ver si sobrevivían o cuánto tiempo podía sobrevivir después de esta inyección en la nieve. Ninguno logró sobrevivir más de las 48 horas, todos murieron, realmente nunca hubo una cura para la hipotermia. Estas barbarias fueron parte de lo que vivieron y a continuación les hablarán un poquito de cómo fue sobrevivir a esto. Gracias. Shalom, mi nombre es Armando Vázquez y les voy a hablar acerca de las secuelas inmediatas de los sobrevivientes al campo de concentración. Vamos a empezar con las enfermedades que vivieron los judíos en los campos de concentración. En febrero de 1939 se produjo la primera epidemia de tifus en el campo, como resultado de la sobrepoblación y la constante escasez de agua y de higiene. Para intentar que la plaga se extendiese, el campo fue puesto en cuarentena. En el campo especial ASS apiñaron a más de 3.000 polacos y judíos en tiendas, de modo que el campo se convirtió en una forma de asesinato que adquirió y los atributos de un asesinato masivo, debido a las condiciones intencionadas del hambre y el terror y la negligencia. Debido a estas condiciones, el campo fue puesto nuevamente en cuarentena en noviembre, debido al estallido de la epidemia de disentería. En el verano de 1942 se comenzaron a llevarse a cabo una serie de experimentos médicos con mujeres. Los médicos de la SS experimentaban con varias sustancias químicas para prevenir infecciones, métodos para trasplante de huesos que incluían amputaciones. La mayoría de las mujeres sujetas a estos experimentos murieron. Trastornos de los sobrevivientes a los campos de concentración. El primero es el trastorno mental. Muchas de las secuelas físicas y psicológicas de la violencia se superponen considerablemente. Las consecuencias de violencia y la tortura sobre la salud mental de los sobrevivientes a los campos de concentración suelen ser más persistentes y duraderas que las secuelas físicas. Trastornos del sueño. El insomnio y las pesadillas se encuentran entre las secuelas más habituales y angustiosas que afectan a los sobrevivientes a los campos de concentración. Trastornos neurocognitivos. La tortura que vivieron los judíos en los campos de concentración en forma de palizas causó traumatismos cráneoencefálicos. Depresión y suicidio. La depresión y el suicidio se consideró dentro de los diagnósticos psicológicos psiquiátricos el más común entre los refugiados y sobrevivientes de la tortura en los campos de concentración. Trastorno por estrés postraumático. A raíz de la tortura, tanto para los refugiados como sobrevivientes, provocó uno de los factores de estrés más traumáticos o quizás el más traumático de todos los diagnósticos. A continuación le voy a dar paso al compañero que nos va a hablar acerca de las secuelas a largo plazo de los sobrevivientes en los campos de concentración. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, profesora. A mí me toca desarrollar el tema de secuelas a largo plazo de los sobrevivientes de los campos de concentración. Es un tema poco estudiado. ¿Qué pasó con los sobrevivientes del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial? En realidad, cuando se estudia un poco de historia, pues se finaliza con la Segunda Guerra Mundial y se empieza con la Guerra Fría, y
y no se toman en cuenta estos temas de las secuelas principales que dejó la Segunda Guerra Mundial en los sobrevivientes, ¿verdad? Y sus descendientes también. La incorporación a la sociedad. Primer tema específico. Y bueno, en este caso tenemos que decir que una gran mayoría de los sobrevivientes del Holocausto emigraron especialmente hacia América, Palestina, otros países de Europa, inclusive hasta Asia. Los que se quedan retornan a sus hogares en Europa, pero tienen que lidiar con un clima bastante hostil, ya que tienen que ir a luchar por la recuperación de todas sus propiedades. En el caso de los judíos que vivían en Alemania, tuvieron que ir a lidiar también con sus antiguos agresores inclusive. Situación más difícil todavía. En Europa en general se crearon sitios exclusivos para los judíos. Sí, ahí desarrollaron escuelas, colegios, iglesias, bueno, en general toda su cultura. También se crearon los kibbutz, que eran granjas colectivas que ayudaban al desarrollo de la comunidad y que las trabajaban en familias. Para ese mismo tiempo, más o menos como en 1948, se crea el Estado de Israel. Muchos emigran hacia Israel y, bueno, Israel que tiene su propia historia también, ¿verdad? Búsqueda de familiares. Bueno, en este caso tenemos que hablar de unas personas que son prácticamente héroes de verdad. Una labor humanitaria impresionante, ¿no? Y grandísima que realizaron, que fue rescatar a cientos de judíos, protegerlos sin ningún interés. En el caso de Irene Sender y Nicholas Winston, ellos se centraron más que todo en proteger a muchos niños, los cuales sacaron de los campos de concentración, les buscaron familias adoptivas. Ellos hicieron listas donde pusieron el nombre de los niños y de los padres o familiares más cercanos. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos niños regresan con sus familias, sus familiares cercanos, pero la mayoría, los padres fallecieron, entonces fueron criados por las familias adoptivas. La historia más conocida, la de Oscar Sittler, ¿verdad? Hay una película muy famosa de él. Él por medio de su fábrica en Varsovia protegió a más de 1000 judíos, ¿verdad? Melpomene es de Grecia, del país de Grecia, y ella también protegió a varias familias de judíos. La mayoría de ellos llegaron a edades avanzadas y su historia fue conocida mucho tiempo después de que se llevó a cabo. Y las personas que rescataron, los niños más que todo, decidieron ir a hacerles un homenaje. Ahí podemos ver en las fotografías donde están ya mayores con varias personas alrededor. Esas personas fueron los niños que rescataron ellos. Al final en las recomendaciones les dejo unos links para que vean un poco más sobre la historia de cada una de estas personas. Enfermedades y traumas psicológicos. Bueno, situación que se dio debido a la violencia física y mental que sufrieron los judíos en el Holocausto. Esta situación pues genera varias enfermedades, por ejemplo la diabetes y enfermedades coronarias. A diferencia de los que no vivieron el Holocausto, los sobrevivientes del Holocausto son más propensos a sufrir diabetes, a sufrir enfermedades coronarias. En el caso de los problemas psicológicos, pues es normal los síntomas de estrés postraumático y otras patologías mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés, pues es normal, ¿verdad? Después de tanto sufrimiento. También se dice que los hijos y los nietos de los sobrevivientes también sufren este tipo de enfermedades, ya que ellos de alguna u otra manera pues conocen muy bien el sufrimiento de sus seres queridos y pues también sufren los problemas psicológicos, ¿verdad?
También hay que tomar en cuenta que muchos de los sobrevivientes del Holocausto de los últimos años, pues, cuando vivieron la situación eran niños. Y en la actualidad son adultos mayores, gente muy mayor, los cuales algunas situaciones actuales de ellos, por ejemplo, la enfermedad de algunos, la pérdida de familiares, no sé, el estar jubilados y vivir solos, todas esas situaciones hacen que ellos entren en una depresión y revivan todos esos traumas del pasado, ¿verdad? Sesgo étnico y discriminación. Bueno, esta es una situación que lamentablemente los judíos han vivido durante la historia de la humanidad. De hecho, hay varias historias bíblicas relacionadas con el tema, ¿verdad? En la Europa del inicio del siglo XX, pues era muy normal dividir la humanidad en razas. Bueno, desde antes, pero en este caso específico, en esa época, estaba la raza blanca, la raza negra, la raza roja, la raza amarilla. Desde luego, la raza blanca era la perfecta, la más óptima, ¿no? De ahí la superioridad de la raza blanca. De ahí también nace, de esas ideas racistas, pues, nace el antisemitismo, que es el odio a los judíos. Situación que Hitler y los nazis se la tomaron muy a pecho y lamentablemente causaron toda esta situación del holocausto, ¿verdad? Y si hablamos de la actualidad, tenemos que decir que en el 2018 la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó una encuesta y se dice que los encuestados dijeron que el antisemitismo todavía es un problema muy serio, especialmente en redes sociales, espacios públicos, medios de comunicación y hasta la política. También los encuestados dijeron que por lo menos una vez fueron objeto de ataques verbales o físicos y que evitan ir a eventos y lugares vinculados con la comunidad judía por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que decir que lamentablemente es una situación que se da todavía, ese sesgo étnico todavía se da y pues especialmente en Europa. Recuperación del patrimonio familiar. Esta es una situación con la que tuvo que lidiar los sobrevivientes del Holocausto. Recordemos que años antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran inmigración de judíos, los cuales dejaban sus pertenencias y sus propiedades, y los sobrevivientes también del Holocausto, semanas después de la Segunda Guerra Mundial también emigran. Entonces son unos cuantos los que se quedan en Europa buscando recuperar sus pertenencias, lo cual pues no es nada fácil, pero se dice que sí, al final logran recuperar bastante de sus pertenencias. Y de hecho hasta la actualidad, bueno, en la actualidad, en el 2016 hay una noticia por ahí donde decía que en Polonia una organización judía crea un registro para facilitar la reclamación de 2.600 propiedades en Varsovia, que permite una ley polaca. O sea, hasta en la actualidad se están tratando de recuperar varias propiedades de los judíos después del Holocausto, ¿verdad? Bueno, en cuanto a recomendaciones, algunos videos después del Holocausto es un documental que habla ampliamente de qué fue lo que sucedió después del Holocausto. Es la narración de varios sobrevivientes. Y los demás links son historias de sobrevivientes del Holocausto, de personas que ayudaron, que rescataron a judíos. Y hoy esas personas les hacen hasta homenajes y de todo. Así que son historias que nos ayudan a comprender un poco más
qué fue lo que sucedió después del Holocausto, ¿verdad? Y gracias y adelante, compañeros. Arigato. Mi nombre es Cinia Varela y quiero hablarles un poquito sobre las consecuencias o las secuelas de repercusiones y afectaciones sobre los sobrevivientes llamados Hibakusha de las bombas atómicas. Les voy a hablar en tres aspectos importantes. El primero de ellos, que es la participación de los Estados Unidos en la Guerra Mundial. ¿Cómo entra Estados Unidos a la Guerra Mundial? 41. Es cuando una flota aérea y naval de Japón ataca Pearl Harbor, una base naval estadounidense en Hawái. 3 días después, Estados Unidos entra a la guerra, devolviéndole ese ataque a Japón el 8 de diciembre de 1941. Un poco de antecedentes. Ok. Estados Unidos hasta 1941 mantenía por su ley de neutralidad precisamente eso, una neutralidad. Esta ley de neutralidad fue dada en 1930 después de la Primera Guerra Mundial para no involucrarse en ningún asunto bélico que no le interesara. Pero en 1939 esta ley fue modificada para que se le permitiera a Estados Unidos venderle armas a los aliados. Para 1941 se vuelve a modificar permitiéndole a Estados Unidos el ingreso a la guerra ya como potencia. En ese momento la ciudadanía de Estados Unidos estaba dividida en dos bandos. El primero de ellos estaba a favor por ese espíritu nacionalista que tenían y el segundo estaba en contra, alegando de que era una guerra europea. Las victorias que se venían dando meses anteriores a 1941 de Alemania y Japón en el Océano Pacífico incitaban a que Estados Unidos participara de la guerra para mantener esa supremacía como potencia mundial. Para 1940, el gobierno de Estados Unidos hace un llamado a enlistarse al ejército en tiempos de paz y acuden a ese llamado alrededor de 1,5 millones de soldados. Para 1941, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Winston Churchill, de Gran Bretaña, se reúnen y toman medidas por futuro para el mundo entero. Esta reunión pone en alerta a Japón y planea un golpe estratégico para obligar a Estados Unidos a entrar o buscar la paz. La estrategia de Estados Unidos al ingresar a la guerra fue simplemente evitar que Gran Bretaña, su aliado, fuera invadido. Lo hace estableciendo bases aéreas en territorio británico y atacando centros de población, centros industriales, centros de transportes alemanes importantes, manteniendo siempre el control de las rutas marítimas en el Atlántico para frenar el comercio de Japón y sus aliados. Para 1943, Estados Unidos invade el norte de África y un año después el sur de Italia. En ese mismo año, en 1944, Estados Unidos participa de lleno en la guerra durante la invasión a Normandía, hasta que en 1945, precisamente en mayo, derrotan al ejército de las potencias del eje. Con la derrota de Alemania, los aliados solicitan la rendición de Japón, que ya estaba diezmado no solamente en armas, sino también en soldados, y se le impedía desde meses anteriores que ingresara materia prima para la fabricación de armamentos. Para presionar esta decisión es que Estados Unidos toma precisamente la decisión de tirar las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima y produce entonces la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945. ¿Por qué Hiroshima y Nagasaki? Bueno,
Estas dos ciudades eran muy pobladas, hay dos objetivos, eran sumamente pobladas y tenían bases aéreas japonesas importantes. Sin embargo, los motivos no son claros. ¿Cómo se eligieron? El 31 de mayo de 1945 se elaboró un comité interino, así llamado por Truman, presidente de Estados Unidos, y comandado por Henry Stimson, que lo que buscaba era analizar las consecuencias de las bombas atómicas e informar al presidente. Un poco más tarde, unos meses más tarde, se crearía entonces un comité denominado Comité Especial de Objetivos. Este comité lo único que iba a hacer era analizar cuáles eran los objetivos para detonar esas bombas. Y por supuesto se escoge a Hiroshima y se escoge a Kokura. Hiroshima, por tener las mayores bases navales japonesas, geográficamente estaba rodeada por montañas, lo que iba a permitir muy bien para Estados Unidos medir los efectos de la bomba. Y Kokura fue elegida como segundo objetivo. Lo que pasa es que al llegar el avión sobre la ciudad de Kokura, se encuentra nublado, entonces no se puede divisar el objetivo. Entonces reciben la orden de viajar a Nagasaki y atacar Nagasaki. La ola de calor que estas bombas propagan alcanza los 3000 grados centígrados sobre un radio de 1.5 kilómetros de diámetro. Son sumamente efectivas. Era la primera vez que se aplicaban bombas sobre ciudades y los efectos iban a ser medibles porque no se podía contabilizar con antelación. El bombardero Enola Gay es el encargado, piloteado por el coronel Paul Tibert, quien liberó la bomba llamada Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima a unos 9.5 kilómetros de altura a las 8:15 de la mañana. 3 días después, el 9 de agosto, fue bombardeada Nagasaki por la bomba atómica denominada Fat Man, lo que llevó al rendimiento de Japón en la Guerra del Pacífico y el final de la Segunda Guerra Mundial. Se me olvidaba decirles que el proyecto secreto que llevó a la construcción de las dos bombas nucleares se llamaba el Proyecto Manhattan, que se mantuvo en secreto durante su elaboración. Secuelas. Bueno, vamos a ver secuelas. Les quiero hablar un poquito de las secuelas de las bombas atómicas, básicamente físicas y psicológicas. Estas bombas detonadas el 6 y 9 de agosto de 1945 tienen secuelas sobre los seres humanos completamente invasivas. Disculpen. A nivel físico se van a dar quemaduras, heridas fuertes y profundas, pérdida de cabello y pérdida de dientes como producto de la radiación. Eso es a nivel externo. A nivel interno podemos hablar de anemia, de diferentes tipos de cáncer se van a desarrollar, leucemia también, sangrados fuertes y prolongados, diarreas fuertes y prolongadas, afectación de órganos internos como los pulmones, el páncreas, el hígado, entre otras cosas. Y psicológicamente podemos hablar de ansiedad, generación de temor, intranquilidad, depresión, incertidumbre, confusión, culpa por no haber podido ayudar a los otros afectados que pedían auxilio, también estrés debido a los efectos de la exposición de la radiación porque no se sabía a ciencia cierta cómo iban a reaccionar sus cuerpos. Tengo aquí
tengo aquí unos ejemplos recaudados por una doctora de la Universidad de Hiroshima que narra las experiencias de algunos de los hibakushas. Dice, algunos no pueden comer pescado seco porque les recuerda el olor de los cuerpos quemados. Otros no podían comer pepinos porque ante la falta de medicinas tras las bombas era lo único que podían utilizar para curar sus heridas. A ellos les decían, la gente que no fue afectada, los discriminaban y les decían hay que separarlos, no hay que casarse con ellos, no hay que tener amistad con ellos. Aquellos que tenían queloides o endurecimiento o engrandecimiento de la piel en las cicatrices, eh, debían usar mangas largas para cubrírselas aún en tiempo de verano con mucho calor y tenían que abrigarse y cubrirse por motivo de la discriminación. El doctor Raisuke Shirade, me disculpo por la pronunciación, contó su impresión vivida del bombardeo y cuenta diciendo, estaba escribiendo en mi despacho cuando oí el ruido lejano de los motores de un avión, pero justo cuando me dirigía a la puerta de mi despacho, una luz púrpura plateada se reflejó en la ventana de la puerta norte de la habitación, seguida inmediatamente por un ruido atronador, al tiempo que el edificio temblaba y los techos y paredes se me caían encima, todo se volvió oscuro y las cenizas me enterraron. Abrí los ojos, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. No puedo describir con propiedad cuáles fueron mis sentimientos en aquel momento. Era como si hubiera abandonado la humanidad y me hubiera lanzado a un infierno de gran oscuridad y soledad. Para terminar mi exposición, aquí les dejo el link en esta misma diapositiva de un video sobre uno de los sobrevivientes que reside en México. Él se llama Yashuaki Shamashita. Espero que el video corra, si no me disculpo. Y si no, lo pueden ver con el link que aparece aquí. Es él. Vamos a ver si el video... Vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera negra. Veamos. Vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera negra, un infierno, no hay más que escombros negros, paisajes.